Bueno, ya con nosotros en el estudio la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar acá. He venido a Córdoba para otras actividades, pero justo en una jornada... Me agarraron así. Sí, exactamente. Bueno, le va a tocar en el Senado este debate que está bien caliente en diputados. ¿Qué evaluación hacen? Y sobre todo, ¿qué le dice a la oposición que habla del presupuesto del ajuste, que es lo que se está planteando? Porque es una necesidad que tiene también el gobierno de sacar este presupuesto como parte de lo que se ha acordado con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que lo primero que hay para decir es que el gobierno no tiene mayorías, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Entonces no podemos aprobar este presupuesto si no tenemos un acuerdo con otras fuerzas políticas. Sobre todo lo hemos conversado, lo hemos negociado y se ha hecho infinidad de reuniones con los gobernadores y la gente, digamos, que representa a los gobernadores. Entonces, hace 2 meses aproximadamente que se viene haciendo un trabajo muy duro de negociar con las provincias qué cosas son las que realmente ese presupuesto, digamos, puede mantener porque están de acuerdo y qué cosas podemos cambiar, mejorar, como hicimos con todas las leyes hasta ahora, porque siempre tuvimos minoría. Desde que diciembre del 2015 asumimos, incluso después del triunfo de octubre del 2017, seguimos teniendo minoría. Pero con el condimento de que acá hay una serie de condiciones acordadas con el Fondo Monetario ya, ¿no? Claro, pero por eso vuelvo al tema. Lo primero es decir que este no es el presupuesto del gobierno, porque en realidad es un presupuesto que ha sido muy trabajado con el resto de la oposición, digamos, no con todos los sectores, claramente, pero con gran parte de la oposición, pues si no, no lo podemos votar, no lo podemos tener, porque levantamos la mano nosotros y no llegamos. Entonces, primer tema, es un presupuesto trabajado. Si no, no hubiera habido reuniones con gobernadores, con un montón de, digamos, de grupos de la oposición, que Rogelio Frigerio se ha juntado, que Massot se ha juntado, que Mario Negri, el radicalismo, o sea, hemos trabajado muchísimo. Sí, en el caso de Córdoba, la petición expresa de este fondo de compensación del transporte, ¿no? Bueno, por eso, cada provincia tenía sus cosas y se fueron pudiendo algunas poner tal cual las pedían, otras de una manera por ahí no tal cual, pero parecida. Pero lo cierto es que se llegó al acuerdo de llegar, justamente, perdón por la redundancia, de llegar al día de hoy para votar este presupuesto en la Cámara de Diputados con una mayoría, digamos, compuesta por varias expresiones partidarias. Los que en realidad se oponen y generan estos actos de violencia son grupos muy minoritarios. Unos tienen que ver con grupos que se llaman anarquistas, antisistema, que no representan a ningún partido y que no están de acuerdo con la democracia. Bueno, son grupos muy pequeños, pero que justamente generan acciones de este tipo en todos los países, porque la verdad que es un tema que es transversal. Y después hay grupos pequeños de cada sector de la oposición. Pero no son, si yo te digo, todos los kirchneristas fueron ahí a generar problemas y están en contra de todo lo que dice el presupuesto. No, algunos kirchneristas incluso pueden apoyar algunas partes del presupuesto y no todo. Pero algunos kirchneristas sí están en una posición de guerra contra el gobierno. Ahora, aparte de los grupos estos que han provocado a lo mejor participar de estos incidentes, hay sectores de la sociedad que se oponen, no digamos al presupuesto, que están sufriendo el castigo de una situación económica que en algunos puntos es peor de la que había, por ejemplo, cuando asumieron el gobierno, ¿no? Es decir, en muchos estamos hablando de pobreza, el problema del desempleo y demás. Eso no está trasladado adentro del Congreso, pero saben que hay un margen importante de la sociedad. Otro tema, digamos, o sea, no tiene que ver con el presupuesto, no tiene que ver con estos actos de violencia, tiene que ver en todo caso con lo que me está planteando, con una relación de la sociedad con lo que está pasando. Pero me refiero que en el presupuesto hay recortes que agudizan este problema, claro, ¿verdad? Entonces, en realidad, la primera cosa que te quiero decir es que esto no tiene que ver con alguna como obligación o alguna instrucción que le pone el FMI al país. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros ya veníamos con un presupuesto y con un trabajo político que siempre habíamos dicho, queríamos llegar a que fuera de déficit cero, porque nosotros consideramos que el déficit ha sido el gran problema de la Argentina de estos
up and downs, digamos, ¿no? Subidas y bajadas permanentes que hicieron que sea el único país en 100 años que tiene una línea de bajada permanente, el único del mundo, con una línea así que serruchito, que dice que cada crisis que tenemos nos deja un poquito peor que el anterior en el Producto Bruto per cápita del país. Quiere decir, hace 100 años la Argentina tenía un Producto Bruto per cápita, o sea, una situación de bienestar para sus ciudadanos muy distinta a la que tiene hoy. ¿Por qué? Porque eso fue permanentemente cayendo, a diferencia de, por ejemplo, Australia, Canadá, que son países similares a la Argentina, que por lo contrario vienen creciendo todos los años, ¿no? Licenciada, pero no se puede negar que hay pautas acordadas con el Fondo Monetario. Voy. A la hora de hacer los créditos y demás. Déjame terminar el razonamiento, ¿no? Yo no me escapo de nada. Entonces, el FMI, cuando nosotros vamos al FMI, porque los mercados internacionales se van rápidamente, casi te diría que de un día para otro se van rápidamente de los países emergentes, y esto vos lo ves perfectamente cuando mirás las curvas, los datos, los gráficos. Todos los países emergentes se quedaron sin los mercados internacionales, que son los que financian lo que vos podés ir haciendo para mejorar tu situación cuando estás mal. Bueno, nosotros, incluso con algún otro país, Brasil o Turquía, lo sufrimos más porque no teníamos otro respaldo más que el que nos habían dado los mercados internacionales, que nos estaban prestando a términos bastante más bajos que lo que podía ser hace 10 años, cuando todavía estábamos en el mercado internacional del crédito. Luego habíamos salido y volvimos con una tasa del 7, del 6, que era bastante razonable. Cuando se van y nos quedamos solos, vamos al FMI. Cuando vamos al FMI, rápidamente el FMI dice que sí, que va a apoyar a la Argentina, que va a establecer obviamente una negociación para saber de cuánta plata vamos a hablar, de qué tipo de tasas vamos a tener, etcétera, etcétera. Y eso se hace tan rápido justamente porque ya el país venía teniendo una política que es similar a lo que el FMI considera que tiene que ser una política de organización de la economía y sanear lo macro, no gastar más de lo que te entra, tener acceso al crédito internacional a tasas bajas, poder producir y exportar para poder tener una balanza comercial también más superavitaria de lo que tenemos. Entonces, redondeo con esto. No es que te bajan una línea, es que en realidad estuvieron de acuerdo con lo que nosotros propusimos, y a partir de ahí es que nosotros con eso negociamos el acuerdo con el FMI. Y por supuesto después hay cosas que sí podés, algunas cosas que sobre el programa general te puede decir esto me gusta más, esto me gusta menos, pero no es que se separó de lo que nosotros veníamos haciendo y nos dijo hagan otra cosa. Uno puede entender todo esto, ¿no? Y a lo mejor tiene cierta lógica, y sabemos de la herencia, sabemos de la sequía, sabemos de la falta de confianza de los mercados internacionales, pero digo, ¿cuál es la proyección económica, no sé si a corto o a largo plazo? Porque la mayoría de los economistas que pasan por este programa y son apolíticos no son auguriosos en cuanto a lo que viene. Bueno, nosotros lo que consideramos es que si nosotros y varios, porque yo sigo insistiendo, esto es un tema que no comparte solo Cambiemos, digamos, esto lo comparten también políticos y dirigentes y gobernadores de la oposición, si no nosotros no podríamos ir adelante, porque no tenemos, como digo, la mayoría en el Congreso. Sí. Lo que claramente le falta a la economía argentina, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, es terminar con este problema de la enfermedad del déficit, digamos, ¿no? Y tener una economía saneada como cualquier país que se pretende, país en desarrollo, puede tener. Mientras tanto, nosotros estamos haciendo un trabajo muy importante en la inversión en obra pública. ¿Por qué? Porque la inversión en obra pública nos permite, pensemos que la obra pública que hoy la Argentina está llevando adelante es una obra pública que, si la vamos a buscar en la historia argentina, tenemos que irnos 50 o 70 años para atrás, porque hacía muchísimo tiempo que no se invertía en obra pública como se está invirtiendo hoy. ¿Y para qué es? Las rutas, los puentes, los aeropuertos, los puertos, la hidrovía, los pasos binacionales, ¿para qué son? Son básicamente para generarle a la producción argentina una posibilidad de competitividad frente a la producción de otros países, por lo menos a la par.
Porque hoy la producción argentina, ustedes saben, tiene un flete, por ejemplo, que como se hace por camiones, porque siempre fuimos, digamos, ¿cómo se dice? Bueno, extorsionados por el sindicalismo de camioneros, digamos, por Moyano, básicamente. Y todos los gobiernos terminaron sin saber qué hacer, cediendo. Lo que nosotros necesitamos es tener trenes de carga, como estamos haciendo ahora, que nos permitan competir con el camión, porque si no, vamos a seguir teniendo los productos muy caros y no vamos a poder vender al exterior, ¿no? Licenciada, le hago una consulta. Ustedes vienen con ese programa de gobierno. Esa es una cosa, ¿no? La infraestructura. Ahora, Macri ya ha dicho que él quiere buscar su reelección el año que viene, ¿no? Por ahí se apresuró o no, pero él lo dijo en Estados Unidos. ¿Cómo se va a hacer una campaña el año que viene con todo este contexto, ¿no? Es decir, con una inflación alta que posiblemente baje, pero va a ser alta seguramente el año que viene, con un estado de recesión, con una pobreza que no ha bajado, que se mantiene en números muy altos, ahí eso te quería decir. Con promesas hechas que no se han cumplido, como por ejemplo el impuesto a las ganancias, todo este tipo de cosas que se están reclamando, retenciones, todo esto. Ir a una campaña electoral a decir, pero esta vez nos tienen que creer pese a que todo esto no ha ocurrido. No, porque se han hecho muchas cosas. Porque lo que... Está bien, pero primero, las cosas que faltan o que se han prometido... Bueno, por eso. Pero nosotros las reconocemos. La diferencia de otros gobiernos es que nosotros las reconocemos. Primer tema, nosotros dijimos, vamos a trabajar con la verdad. El presidente se lo pasó todo el tiempo diciendo, vamos a trabajar con la verdad. Y cuando nosotros vimos que las expectativas que nosotros mismos nos habíamos puesto eran, digamos, claramente más altas de lo que podíamos... Demasiado optimistas. Exacto, de lo que podíamos realmente hacer, bueno, lo dijimos y lo decimos. Pero eso se traduce en promesas electorales, es decir, las expectativas altas eran promesas que le hicieron a la gente. Bueno, pero déjame terminar, porque si no, no puedo terminar de desarrollar. Yo reconozco todo, así que no tengan problema. Entonces, nosotros tenemos expectativas teníamos expectativas que eran más altas de lo que la realidad nos devolvió. Pensamos que la inversión iba a llegar más rápido, la inversión no llegó tan rápido, llega muy distinto a lo que veníamos teniendo, porque por eso digo, cambios se han hecho y hoy tenés un país que es un país que se reconoce en el mundo entero, no hay un solo líder internacional, desde Merkel, del color que quieras, desde Merkel hasta Abe en Japón, todos los que les va bien, Australia, Canadá, todos que no te dicen que la Argentina está en un camino en el que queremos apoyar y de hecho todos apoyan. Entonces, lo que decimos es, las expectativas eran altas, por lo cual todo va más lento de lo que nosotros creíamos que iba a ir. Sí. Pero los cambios se han producido. Volvimos al mercado de crédito internacional, que no lo teníamos y estábamos encerrados en nuestra propia economía, con lo cual, obviamente, las empresas pymes se habían caído, las economías regionales se habían muerto. ¿Qué está empezando a pasar? ¿Y qué había pasado? Antes de la movida cambiaria que tuvimos, en mayo, junio de este año, acuérdense que tuvimos 7 bimestres de crecimiento sostenido sin que un solo mes haya sido de caída. Ese camino es el que nosotros tenemos que retomar ahora, volver a encontrar el camino donde los sectores económicos crecen. Y eso se va a encontrar porque ya lo encontramos. El problema del cimbronazo cambiario nos sacó de ese lugar, pero lo encontramos, con lo cual vamos a volver a ese lugar. Y una vez que volvés al crecimiento de cada sector, lo que tenemos que hacer es sostener este proyecto de país ordenado donde cada sector después desarrolla sus propias estrategias y no tenés que estar con el Estado metido todo el tiempo. Aprovecho para hacer una pregunta ya que tomo Perdón, porque el medicamento que tomo para los dolores me hace este problema de la voz. Pero bueno, entonces ya no tenés que estar con el Estado metiéndote todo el tiempo, sino que los propios sectores económicos, cuando empiezan a tener el sistema que les permite crecer, pueden exportar más. ¿El presidente sabe o es consciente que ya no tiene más margen de error? Sí, todos tenemos conciencia de que es muy importante hacer las cosas bien. Porque y no hasta solo... acá apoyaron, ¿no? No, la gente aguantó de alguna manera, apechugó, como dijo él también. Pero yo creo que el esfuerzo que ha hecho la gente es un esfuerzo que está súper valorado y que además ha dado resultados. Porque, vuelvo al tema, nosotros después de 5 años y medio de un país que no creció, ustedes imaginen lo que es una economía que no crece 5 años y medio con la cantidad de personas que ingresan al mercado laboral todos los años, con los chicos que nacen, o sea, el país sigue evolucionando en su cuestión demográfica, el país sigue evolucionando en su cuestión de mercado laboral, de demandas de mercado laboral. 5 años y medio sin crecer. Empezamos a crecer. Ese fue el primer dato de que el país se había ordenado, que se estaba ordenando, no que se había ordenado, que se estaba ordenando. Empezamos a crecer. 7 bimestres, salvo el sector textil,
Todos los demás, absolutamente todos los demás, crecieron. Unos poco más, un poco menos, crecieron. El de la construcción creció muchísimo. ¿Por qué? Por las obras que estamos haciendo a nivel de la infraestructura. Entonces, como se fueron dando estos cambios, encontrar de nuevo el camino del crecimiento es menos complicado que cuando encontramos un país que hacía 5 años y medio que no crecía. Entonces, con lo social como lo tenemos, que todo el mundo decía van a cortar, van a cortar, van a cortar, y ahí te corrijo, vos decís estamos peor que cuando el tema de la pobreza, estamos peor que cuando, no, la pobreza está menos que cuando nosotros llegamos, o sea, todavía sigue siendo menos que cuando nosotros llegamos, si bien había bajado bastante más, claro. Y volvió, sí, pero hace 3 años, pero vos tenés que mirar un país que hacía 70 años que no tenía un proyecto económico que no hubiera fracasado. Entonces, digo, cuando vos tenés, mirad cada economía de cada uno de esos gobiernos que tuvimos, de facto, democráticos, todos fracasaron económicamente. Pero con este tampoco podemos cantar victorias. No, pero sí, mal de muchos. No, pero sí tuvimos proceso de crecimiento. Que ese proceso de crecimiento lo tuvimos a partir de una economía que no crecía hacía 5 años y medio. Vicepresidenta. Eso es una cosa en economía muy importante. O sea, es una cosa que no suele pasar habitualmente, que un país al año y pico de no haber crecido 5 años y medio ya empieza a crecer. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Ya tenemos que ir cerrando, pero quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle algo que se escucha mucho desde que tomaron la decisión, el polémico decreto para cerrar la vía administrativa de la investigación del caso del correo en el gobierno. Lo firmó usted, el presidente Macri se abstuvo porque la familia del presidente ha estado involucrada en este caso, que es un caso muy fuerte. La justicia planteó una investigación dentro del gobierno y por un decreto se cerró esa posibilidad. ¿Por qué lo hicieron y por qué perdieron la oportunidad de mostrar una apertura, digamos, de transparencia en un caso que es muy criticado y que vincula a la familia del presidente? Bueno, gracias por la pregunta porque los supuestos están mal. Digamos, la justicia no planteó que se abriera la vía administrativa. La vía administrativa la abrió el Estado. La vía administrativa siempre la abre el Estado, es un sumario, son sumarios, ¿no? A funcionarios o a un equipo. Pero un planteo de la justicia para el gobierno. No, la justicia está haciendo su investigación. Sí, la parte penal. Y esa investigación sigue perfectamente su curso y además es importante, porque ahí es lo que pueden ir presos, ahí es realmente mucho más que un sumario administrativo, eso es realmente la investigación. Entonces, el Estado con sus legales y técnicas, sus directores, con todo el proceso que tiene interno, consideró que la vía administrativa no correspondía a esta situación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se cerró la posibilidad de que vos digas, no, yo creo que sí? No, porque si hay alguien que puede demostrar por la vía administrativa que realmente se puede seguir, abre de nuevo la vía administrativa a través de la justicia. O sea, pero ustedes firmando por un decreto. No, pero algo que, yo firmo algo porque a mí el Estado con toda su institucionalidad, no con que se le ocurrió, puso el dedo, no, ejerciendo toda su institucionalidad en cada uno de los sectores, porque no es uno que se le ocurrió, un funcionario dijo, la legal y técnica del presidente, cerremos, no, pasa por muchos sectores esto, claro. Por el procurador, por pero montones. Hay una señal que se puede, ¿verdad? Bueno, que se investiga. No, es que la señal es esa, porque tampoco se puede hacer cualquier cosa porque sea la familia del presidente. El presidente es el primero que dice, y lo ha dicho, y de hecho lo ha hecho, ha abierto investigaciones que ni siquiera estaban abiertas, las abrió él. Entonces, el primero que dice, investiguen, métanse donde quieran, es el presidente. Ahora, tampoco podemos hacer que porque es el presidente, le hagamos un sumario a cualquiera, porque es el presidente. Pero es un caso muy fuerte, de mucho dinero involucrado. Y está la investigación. Y si hay un problema, no le mintamos a la gente tiene que saber que la investigación está absolutamente en marcha. Por el lado de la justicia. Pero ¿cuál es la investigación más importante? Un sumario, te deja una persona en un sumario y se acabó. Claro, ¿sabés lo que es un sumario administrativo? Por supuesto. Te ponen un sumario, te suspenden 3 días y se acabó. Pero si ha habido alguien que dentro del Estado, en la época que sea, hizo las cosas mal, se investiga a través de un sumario como ese. ¿Sale la investigación? Porque cuando sale la investigación judicial.
Porque cuando vos tenés que demostrar en la investigación judicial las pruebas, ¿qué pruebas vas a buscar? Las que tiene adentro el Estado. O sea, no hay... Por eso, a ver, si esto fue determinado, te digo porque lo leí de arriba abajo, todo el mundo sabe cómo soy yo, todo el mundo sabe, digamos, que no hay una persona que sea más absolutamente, ¿cómo te podría decir?, detallista y puntillosa con los temas de la integridad, con los temas de la honestidad. Entonces, digamos, soy como, no sé cómo explicarte, obsesiva con esto. Y todos los abogados que están conmigo, todos los abogados del Estado, los abogados de la legal y técnica de presidencia, todo el circuito del Estado hizo este proceso porque había que hacerlo. No es porque se le ocurrió al presidente, al contrario. El presidente podría haber dicho, bueno, es más, podría no haberse desligado el tema y podría haber estado él, porque no tiene obligación. Bueno, claro. No, porque no tiene obligación. Podría haberlo hecho. Pero es su familia, claro, la que está. Pero la investigación real, la que importa, la que lleva a la gente presa si hay algo malo, está absolutamente abierta y la gente tiene que saber que eso es lo que realmente importa, porque ahí sale lo del Estado, si hay el problema de la familia, lo de la familia, sale todo. Si además hay alguien, fíjate que nadie se ha presentado todavía, si hay alguien que cree que administrativamente también hay que ponerle a un funcionario de este gobierno, del anterior o del que fuera, una sanción administrativa, también se va a abrir porque lo abre la persona que quiera y no hay problema. Lo importante también es que lo que no tenemos que hacer es que porque sea la familia del presidente terminemos jorobándole la vida a personas que no tienen nada que ver para hacer de cuenta que entonces investigamos también. No, la vía judicial es la que investiga a fondo. Y esto se puede abrir si alguien considera y tiene las pruebas para abrirlo. Da para discutirlo muchísimo, pero realmente... Y muchas otras cosas, ¿no? Por sí o no, nada más esto. ¿Acompañaría el presidente en las próximas elecciones nuevamente? Sí, yo creo que el presidente, digamos, que lo que tiene que ver con la vice lo que sea, vicegobernador, vicejefe, vice lo que fuera, siempre es un tema absolutamente íntimo, ¿viste? De la persona que va conduciendo el gobierno. Porque es muy importante la persona que tenés al lado para no estar, digamos, como fue históricamente la cuestión de los vicepresidentes en la Argentina, que creo que además estamos dando, pero además estamos dando también ahí un cambio trascendente en la historia, en la primera vez que la vicepresidencia no solo acompaña al presidente, sino que además podemos hablar de vicepresidencia, de institución, porque ahora la vicepresidencia, ya lo van a ver porque ahora vamos a empezar a comunicar, porque hasta ahora estuvimos construyendo esa institución, hasta ahora era una persona, ¿no? Que era buena, que no era buena, que si se llevaba bien, que si no se llevaba bien, que conspiraba, que no conspiraba. Eso era la vicepresidencia. Era una persona. Hoy tenemos una institución con equipos, con trabajo, con apoyo a montones de temas, por ejemplo la discapacidad, por ejemplo la generación de empleo, los viajes internacionales donde traemos inversiones concretas al país y donde hemos abierto alrededor de 90 mercados para los productos argentinos. Entonces, hoy tenemos una vicepresidencia totalmente diferente. Gracias por haber venido y por su paso por Córdoba.